El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida es... Amables televidentes de Solo la Verdad, tengan ustedes muy buenas noches, estamos en vivo, estamos en directo precisamente por el canal 12 de Global Televisión y vamos por en Cali el 112, son los dos operadores estratégicos que tenemos aquí en la capital vallecaucana. Además tenemos operador en el departamento del Cauca, tenemos operador en Buenaventura y es el más fuerte en Buenaventura. Para todos ustedes un abrazo, un saludo cordial. Les habla Luis Ceballos, miembro del Círculo de Periodistas de Cali. El domingo, ya tenemos invitados, vamos a hablar de pensiones en este momento, dentro de pocos minutos, porque este programa se hace en vivo y en directo, y vamos a desarrollar un tema muy interesante, cómo nos fue con lo de la COP16. Ese análisis, ese balance, lo va a entregar el diputado Juan Carlos Rengifo, así de que muy pendientes, pero como el domingo hay elecciones, el área metropolitana, he buscado, me llegó por casualidad un mensaje de un exconcejal de Cali, me parecía a mí, y me parece a mí un joven muy brillante. Lamento que no esté como concejal ni diputado, pero este muchacho es brillantísimo. Lo bajé de Facebook y miren la promoción, me parece muy cívica y lo estamos haciendo aportándole a la ciudad de Cali. Miren este mensaje de este exconcejal de Cali invitando el domingo a votar sí por el área metropolitana. Estamos en Solo la Verdad. No me llegó la imagen, ¿no? Estamos en Solo la Verdad, precisamente porque como hay elecciones, tanto el alcalde ha promocionado lo que es esta votación, que es muy importante para los 7 municipios, entre ellos Palmira, entre ellos Jamundí. Pues vamos a revisar, vamos a mirar, pero si no está en la imagen, entonces ya está la imagen, miremos la imagen. La COP16 nos dejó un profundo sentimiento de grandeza. Somos capaces de hacer cosas grandes, importantes. Tenemos más de 40 años de rezago frente al área metropolitana del Valle de Aburrá, liderada por Medellín. Y ni qué hablar con lo que ha venido pasando en Barranquilla. El momento de nuestra grandeza es ahora. Este domingo, 24 de noviembre, Cali, Palmira, Jamundí, Dagua, Candelaria, Villarrica y Protejada, estamos llamados a salir a votar por la consolidación del área metropolitana del suroccidente colombiano. Un mecanismo para articularnos, crear grandes proyectos y con esto lograr dar ese paso adelante que tenemos en deuda hace más de 40 años. Ser una región grande y poderosa, lo que tenemos dentro de todos nosotros. Así que todos a salir a votar por el área metropolitana este domingo 24 de noviembre. Este muchacho a mí me parece tan interesante, Michel Maya, que por eso, por la manera cívica como él siempre ha tocado los temas, pues retomé y para promocionar este inicio. Vamos a saludar a los dos panelistas. Diputado Juan Carlos Rengifo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches para ustedes, muy grato poder compartir de nuevo con ustedes y pues bueno, atentos a que charlemos un poco sobre todos los avances de la COP16. Supremamente bien de estar compartiendo con ustedes. A ver, mi querido Edison, ahora vamos a saludar a la doctora Ana Milena Rivera, porque viene el tema de inicio, el tema de pensiones. Hay una posibilidad, y ya la Procuraduría le tiró el primer sablazo a lo que fue la reforma pensional. Dicen los expertos que en la Corte
se va a caer la reforma de Petro. No sé qué va a pasar, pero eso son especulaciones. Hasta que no se caiga, pues no vamos a decir, bueno, sí, sí o no, sí, cómo no. No, vamos a hablar en tema en sí de pensiones. Doctora, usted, quiero que nos ayude este tema de pensiones, los trabajadores, las trabajadoras, todos estamos en vilo. Digo todos estamos en vilo porque comenzamos a contar las semanas cuando estamos cerca los hombres, a los 62 años comenzamos a contar las semanas. Si tenemos menos de 1.300 semanas, todo el mundo comienza ahí a apretar. Si de pronto tenemos más de 1.800 semanas, sabemos que nos van a liquidar y la pensión está con el 80%. Si no tenemos 1.800 semanas, pues es un poquito menos. Así de que, por favor, nos ilustra usted, por favor, para los trabajadores, trabajadoras, tema libre, la escuchamos atentamente y sin interrumpir. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, don Luis. Buenas noches al doctor, a todas las personas que están presentes y a los televidentes que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, digamos, lo que está en vilo hoy es que la Procuraduría acaba de emitir una solicitud a la Corte Constitucional donde le solicita a la Corte que la reforma de Gustavo Petro se debe caer, se debe tumbar. ¿Basado en qué argumento? De que a través de la congresista Paloma Valencia, ha determinado que en la Cámara de Representantes la reforma no emitió todos los debates que debieron haberse hecho. Entonces que desde ya estamos hablando que está totalmente inconstitucionalidad, totalmente en contra de la norma, y estamos esperando a ver qué nos emite la Corte Constitucional frente a este concepto que ha emitido la Procuraduría, porque aquí pues hay demasiados intereses en juego. Uno de los argumentos que emite la congresista Paloma Valencia es que las pensiones que están por encima de los 1.000 VT debe pagar impuestos. Entonces se considera que un pensionado no tiene por qué pagar impuestos sabiendo que toda la vida ha pagado sus impuestos y como pensionado no le deben exigir esa situación sabiendo que los 1.000 VT son más o menos 3.600.000. Otro de los argumentos es que no pueden haber pensiones especiales como por ejemplo son los de los afro, los indígenas, no puede generarse tantas digamos normatividades especiales aparte porque la idea es que sea todo basado en una misma reglamentación. Entonces nos toca esperar. Es importante decirle a las personas que si se cae la reforma pensional pues vamos a tener muchísimo más tiempo para seguir cotizando y quedar en la transición pensional, es decir, que no nos afecte la nueva reforma pensional. Eso es lo bueno para las personas que buscaban pagar cálculos actuariales con la finalidad de que quedaran en transición. Y otra cosa importante aquí es la oportunidad de traslado. Recuerden que la oportunidad de traslado es para las personas que que estuvieron en el Seguro Social, se pasaron a los fondos privados, no se pudieron trasladar, las personas tenían que iniciar un proceso judicial en donde se declaraba la ineficacia y las devolvían a Colpensiones. Con esta nueva reforma pensional, lo que se está diciendo es que ya sencillamente usted tiene 2 años contados a partir del 26 de julio del 2024 al 16 de julio del 2026 para que usted haga el correspondiente traslado, la oportunidad. Pero si se cae la reforma pensional, pues automáticamente se va a caer la oportunidad de traslado para las personas. Y importante es que esta reforma en la reglamentación que se dio a ese articulado se determinó que la oportunidad de traslado es para las personas que les falten menos de 10 años para pensionarse. ¿Qué significa? Que si usted mujer tiene 57 años o más y si usted hombre tiene 62 años o más, pero no, o sea, no está dentro del término, no se ha pensionado porque no se trasladó, pues sencillamente usted sí tiene que demandar el traslado porque dentro de esta reglamentación de oportunidad de traslado, las personas que cumplieron, que están en ese momento con la edad de pensión, no se pueden trasladar. Entonces son muchas circunstancias que estamos esperando, pero que les digo, digamos que mi recomendación es, si usted lo que busca es buscar la oportunidad de traslado, hágalo ya antes de que la
la ley de pensión se pueda caer por inconstitucional. ¿De quién dependemos? De la Corte Constitucional. Y segundo, si usted tiene la edad, demande, que aquí en esta demanda se les va a dar no solamente la ineficacia del traslado, sino que usted también va a salir pensionado como consecuencia de esa ineficacia de la afiliación, porque a usted no le dieron toda la información de beneficios, riesgos, desventajas, ventajas que tenía un régimen a otro. Entonces, todas estas demandas están saliendo positivas para las personas. Y para las personas que están ya con la demanda puesta, ¿qué están haciendo los fondos de pensión? Les está enviando un correo electrónico donde les dicen, usted ya se puede trasladar, desista del proceso judicial. La gente, muchas personas están solicitando el desistimiento porque creen que la oportunidad de traslado se va a dar de una forma rápida y resulta que no. Lo más aconsejable para esto es que las personas no desistan de los procesos judiciales, continúen con los procesos judiciales, y si se da la doble asesoría, pues cuando ya estén realmente trasladados, desistan de un proceso judicial. Antes no lo hagan, porque donde se llegue a caer esta reforma, después de un desistimiento, no hay más nada que hacer. Eso es el tema de hoy, don Luis, y que invitamos a todas las personas a que estudien realmente su situación pensional. En este momento todos estamos, digamos, con muchísimas expectativas. Sabemos que hoy es ley de la República, pero también estamos en una incertidumbre absoluta porque no sabemos si esta ley se va a caer. Doctora Ana Milena, con lo que hemos escuchado de usted en su sentir como profesional en el derecho, con un pool de abogados que puede recepcionar todas las inquietudes de los televidentes, cuando se cuelgue este programa en las diferentes redes, ustedes pueden grabar vía WhatsApp la inquietud, usted los asesora. Usted, con su sexto sentido jurídico, ¿cree que la reforma se va a caer? Pues digamos que la reforma se puede caer, pero si no se cae, va a haber reforma de la reforma, porque hay demasiados vacíos jurídicos. Por ejemplo, con esta nueva reglamentación, la norma general dice que todos los días que se van a tomar para generar un derecho se van a tomar días calendario, es decir, días 31 días. Y la reglamentación para que las personas puedan trasladarse, digamos, la oportunidad de traslado, les han dicho que solamente se puede establecer 30 días, por ejemplo. Eso desde ya es totalmente inconstitucional. Doctora, para ser de pronto más didáctico con la opinión pública que nos escucha, que nos va a ver después cuando colguemos el programa en las diferentes redes, ¿qué debe tener en cuenta un trabajador? ¿Qué documentos, cuando llame a sus números en lo que usted tiene como bufet, qué documentos para hacer más rápido las inquietudes y responderle a toda la teleaudiencia? Por favor, doctora Ana Milena. A partir de este momento, el documento más importante que debe ser documento de oro es la historia laboral, que desde ya deben imprimir como si fuera un extracto bancario, es decir, mensualmente, porque lo hemos repetido infinidad de veces. Sabemos que Colpensiones va a tener que generar una infraestructura sistemática donde todas las historias laborales se pueden, en el momento del traslado, se pueden perder, ¿sí? Las semanas de cotización. Entonces lo que buscamos es que las personas por lo menos sepan que lo más importante para una persona que se va a pensionar, pues es su historia laboral, porque allí es donde está impregnado y consignado todo su trabajo, de cuánto a cuánto tiempo, su salario, con qué empleadores, y si se llega a perder, aunque sea una semana, pues son 50 semanas, una semana que genera un derecho, ¿sí? Entonces, en este momento es lo que les decimos a las personas. Primero, inviertan en ustedes, en el sentido de que vayan a donde un especialista y analicen su estado pensional. ¿Cómo Pero estamos de háganlo tarifa, con doctora, tiempo. con usted? ¿Cómo estamos los televidentes de tarifa con usted? ¿Hay asequibilidad? ¿Todo? ¿Qué buen trato para los televidentes de Solo la Verdad? ¿Cómo es ahí esa Allá- partecita? Allá en la oficina siempre hay asequibilidad a los derechos de las personas. De hecho, Asesores Jurídicos en este momento está ofreciendo una membresía anual en la cual son 149.900 pesos masiva, donde las personas
ese valor es anual, ustedes pueden ingresar 4 personas adicionales, es decir, 5 personas dentro de la membresía, donde tienen 5 asesorías anuales, donde tienen beneficios y descuentos por suma única en los servicios solicitados, donde la persona siempre se le va a cobrar solo el 25% de honorarios, y hay una comunidad partner que es todas las personas que tienen un emprendimiento y que están afiliados a esa comunidad, benefician a nuestros afiliados para que tengan un servicio, digamos, en descuentos y puedan acceder de una manera fácil a estos servicios. Entonces, y adicional a eso, si hay, digamos, procesos donde tengan que pagar sumas de dinero, pues obviamente también hay formas de pago, porque aquí lo que necesitamos es que las personas, primero, se informen, segundo, puedan ejercer sus derechos y que vean el abogado como el abogado que es de confianza, que realmente es una persona que esté un abogado en la casa, porque aquí en la membresía cubre todas las áreas del derecho, excepto penal, pero sí cubre todas las áreas del derecho, en donde para poder usted ejecutar algún negocio, algún contrato, alguna venta, alguna compraventa, cualquier cosa, en especial, por ejemplo, en el caso como es las pensiones, pues por lo menos que la persona sepa, porque hay muchas personas que han ido donde diferentes abogados y he visto cómo realmente por desconocimiento, pues no les dan una buena asesoría a las personas y las hacen cometer errores garrafales, pues que solamente realmente ya se arrepienten cuando ya no hay nada más que hacer. Pues doctora Ana Milena, muchas gracias por estos minutos jurídicos aquí, por acompañarnos en vivo y en directo. Difícil a veces tenerla aquí, pero bueno, hoy la logramos aquí en presencia de todos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ahora vamos, amables televidentes, a presentar el gran resumen de la COP. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue? Porque hay que recordar, la COP no ha sido un éxito las anteriores. No digamos que un fracaso, pero no ha sido un éxito. Pero escuchemos la promoción de invitar a votar este día este día domingo, pero escuchemos también al alcalde de Cali. Como está Luis Fernando acá, y Luis Fernando me va a acompañar en el set para entrevistar acá al diputado Juan Carlos Rengifo, quiero decir que el Canal C entrega media hora adicional del programa Solo la Verdad, para que el diputado Juan Carlos Rengifo pueda hacer un balance extraordinario. Pero mire, aquí, en esto de las elecciones el domingo, yo quiero decirle que parece ser que el matrimonio entre la señora gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali se terminó, se acabó. Yo no sé si ese matrimonio terminó bien o mal. Lo que sí sé es que le logré preguntar al alcalde de Cali. ¿Por qué lo digo, amables televidentes? Porque el alcalde de Cali estaba emocionado, promocionando las elecciones del domingo, invitando a votar por el sí. Pero resulta que el alcalde de Palmira está diciendo que no es conveniente, que eso perjudica. Y parece ser que la gobernadora acompaña al alcalde de Palmira. Eso quiere decir que parece que este matrimonio ya fue historia, como muchos matrimonios en el mundo. Miremos las dos noticas y ya vamos de lleno con el balance de la COP16 con el diputado Juan Carlos Rengifo. Alcalde, disculpe. Sí, señor alcalde, disculpe. Bueno, no creo que pueda preguntarle aquí. No creo que pueda preguntarle. Bueno, vamos a mirar si. Vamos a ver si me permite solamente una pregunta. Alcalde, tengo una inquietud. Alcalde, tengo una inquietud. ¿Por qué la gobernadora no apoya el área metropolitana? ¿Se acabó el matrimonio entre usted y la No, yo tengo buena relación con ella, no sé. Pero ella está con el alcalde de Palmira. ¿Por qué se abrieron? ¿Por qué ese matrimonio terminó? Pues habría que preguntarle a ella, pero lo cierto es que el área metropolitana es una oportunidad única que tiene nuestra región para que nos integremos, para que haya más oportunidades, para que haya un transporte más económico entre los municipios. Mejor dicho, es un gana-gana para los ciudadanos. Gracias, alcalde. Bueno, ya contestada la pregunta. ¿Por qué terminó ese matrimonio entre el alcalde de Cali y la señora gobernadora? Él me pide que le pregunte a la gobernadora por qué finalizó ese matrimonio. Bueno, terminamos la información aquí.
fue muy grato, muy agradable. La COP16 nos dejó un profundo sentimiento de grandeza. Somos capaces de hacer cosas grandes, importantes. Tenemos más de 40 años de rezago frente al área metropolitana del Valle de Aburrá, liderada por Medellín. Y ni qué hablar con lo que ha venido pasando en Barranquilla. El momento de nuestra grandeza es ahora. Este domingo, 24 de noviembre, Cali, Palmira, Jamundí, Dagua, Candelaria, Villarrica y Protejada estamos llamados a salir a votar por la consolidación del área metropolitana del suroccidente colombiano. Un mecanismo para articularnos, crear grandes proyectos y con esto lograr dar ese paso adelante que tenemos en deuda hace más de 40 años. Ser una región grande y poderosa, lo que tenemos dentro de todos nosotros. Así que todos a salir a votar por el área metropolitana este domingo 24 de noviembre. Bueno, estamos en vivo y en directo. Recibo un mensaje interno y me dice, ¿por qué no aprovecha el diputado y le pregunta si él conoce algo de esa ruptura? Pero no, porque el tema principal, el enfoque es el balance de la COP16. No quiero tampoco que entremos con testigos. Luis Fernando, yo creo que sería incómodo tener testigos aquí, si ese matrimonio se rompió o qué pasó. Luis Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, diputado Rengifo, es un placer tenerlos. Pues uno en peleas ajenas no se debe meter y en este caso el invitado está para respondernos por la COP16 y contarnos lo bueno, lo malo y contarnos cuál es el balance general de la COP. Eso es para eso y creo que no nos debemos meter en otros temas porque pues, qué pena poder incomodar hoy. No es el tema principal de la noche. Pues diputado, bienvenido. El Canal C acaba de confirmar 30 minutos más. Vamos hasta las 9:30 para que usted desarrolle el tema. Si lo miramos desde un ángulo, reactivación económica, Cali estaba en malas condiciones económicas, el vendedor ambulante, el taxista, los dueños de hoteles, los restaurantes, todo fue de pronto una manera de jalonar la economía, de reactivar la economía y hubo una gran satisfacción, contentos. Felicitaciones al alcalde, a la gobernadora y hay que reconocer al presidente de la República, bien o mal, a mí me duele agradecerle a él, pero hay que reconocer que el gobierno nacional con el aporte a la seguridad, más de 7.000 hombres, 7.000 hombres de la policía y el ejército, que son 7.000 desayunos, 7.000 almuerzos, 7.000 comidas, el refrigerios, todo eso mueve la economía. Pero viene ya la otra parte grande. ¿Valió la pena? ¿Se van a ver los resultados en el futuro? Todos esos detalles, el invitado especial, doctor Juan Carlos Rengifo, y nuestro moderador, precisamente, Luis Fernando Velázquez, los voy a dejar ahí. Bienvenido, diputado, y lo escuchamos atentamente, sin ningún tipo de interrupción. Ni más faltará. Bueno, primero agradecerles a ustedes la posibilidad de compartir con ustedes este set para hablar de temas tan importantes. Por supuesto, el domingo tenemos un evento muy trascendental para Cali, para el sur del Valle del Cauca. Yo comparto plenamente la necesidad de trabajar esa área metropolitana y he estado acompañando al señor alcalde y a muchas organizaciones animando esto, que genera algunas dudas en los municipios, pero donde esos municipios jamás perderán su autonomía, como no la han perdido en ningún lado, pero sí le permiten cohesionarse para determinaciones trascendentales en el territorio. No podíamos dejar de mencionarlo y dejar de referir mi compartir con esa buena iniciativa que se une a lo que acaba de hacer Cali, la gobernación del Valle y el gobierno nacional en el tema de la COP. Allí hay varias lecturas. Yo creo que hay que meterle un poco de historia al asunto. Las COP no son una casualidad.
Y al final yo pienso que sí fue un bonito acierto que se dé en Colombia, pero por supuesto que se dé en Cali mucho más. Es decir, varias cosas. Miren, las COP se originan a partir del reconocimiento de los estados que los modelos económicos tienen impacto sobre el componente ambiental. Y mire que no son muchos años. Solo en 1972, en la cumbre de Estocolmo en Suecia, los estados reconocen que los modelos económicos tienen impacto sobre la naturaleza. Era el concepto en ese momento. Y digamos que fue la primera gran cumbre porque ya se realizaban reuniones universales, cuando se creó la Sociedad Zoológica de Londres y se establecieron otras cumbres. Y esa cumbre fue trascendental por la presencia de los estados, por el reconocimiento que acabo de mencionar, pero además porque de allí surgen muchas cumbres en la humanidad. Y después hubo una cumbre sobre la desertificación en Nairobi, pero hubo una cumbre sobre el hambre y empiezan a irse unas cumbres donde se reunían, se discutía el tema, se reconocía, pero no se tenían iniciativas ni compromisos. Y así se van desde 1972 hasta 1992, donde la historia nos regala en Río de Janeiro, en Brasil, una cumbre que rompe la historia, como lo hizo Estocolmo 72, y rompe la historia porque allí, por primera ocasión, los estados asumen compromisos y firman tratados. El Tratado de Biodiversidad, como el Tratado de Cambio Climático, como el de desertificación, vienen desde la cumbre de Río de Janeiro en 1992. Y entonces allí se empiezan a desarrollar diferentes eventos. Pero recuerden ustedes que un tratado es un compromiso que firma un Estado y que está incluso por encima de su Constitución Nacional. Y eso ya lo vuelve trascendental en el mundo. Muchos nos ilusionamos, sobre todo con la cumbre de Río de Janeiro, por todo lo que implicó la movilidad planetaria. Allí se da una cumbre alterna, que es la cumbre de las ONGs, donde la sociedad civil, a través de esas ONGs, se pronuncia, discute los planteamientos de los estados y además entrega un manifiesto en esa cumbre sobre algunos elementos y fundamentos que debían tenerse en cuenta y que los estados no los estaban estudiando. Dentro de ellos, uno de los resultados que tiene la cumbre en Cali, que es crear el fondo para poder repartir equitativamente los recursos del uso de las cadenas genéticas, tanto en la farmacéutica, la agricultura, la cosmetología y otros. Eso viene desde el 92. Hoy aquí nada ha sucedido en la zona azul, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, que haya sido accidente. Pero además todos esos temas vienen de discusiones profundas entre unos estados que proponen, otros que se resisten, la sociedad civil en las ONGs que alimenta la discusión y propone, y los pueblos que, como en el año 96, en la cumbre de Cochabamba en en Bolivia, donde más de 15.000 ciudadanos del mundo se reunieron, establecen un manifiesto para entregarle a las partes. Que ya todos entendemos que las partes son los estados. Ese hace parte de los que firman el Gran Convenio. Entonces, claro, se viene dando toda esta dinámica, hay una discusión incluso académica, hay una discusión de carácter incluso literaria, y hay una producción de mucho conocimiento en la cual se advierte, por allá desde la década del 60, yo recuerdo un texto que se llamó La bomba poblacional, de un autor de nombre Paul Ehrlich. Y Paul Ehrlich, al lado de otros, empiezan a escribir y a anunciar todo lo que podría suceder si no entrábamos a proteger, a conservar nuestra naturaleza y seguíamos apostándole a los mecanismos de generación de riqueza a partir de nuestros recursos. Todo el que haya estudiado economía, le contaron en las primeras clases, la economía se fundamenta
en el uso adecuado de los recursos. Y nos hablaron de que la economía dependía de los recursos económicos, de los recursos tecnológicos. A los seres humanos nos volvieron recursos, entonces dieron recursos humanos y empiezan a referir los recursos naturales. No existe posibilidad de riqueza alguna que no dependa de un recurso natural. Por eso, ese recursito, en la medida que aquí se va generando riqueza, ese aquí se va gastando, porque hay recursos que son renovables y hay unos que no son renovables. O si son renovables, es en miles de millones de años, y es el caso de los hidrocarburos. Entonces, ¿por qué toda esa introducción? Porque tenemos que decir que Cali y Colombia, todos nosotros, hemos tenido la posibilidad de ser testigos de un hecho que es memorable para la humanidad, y es cómo evoluciona en la discusión sobre la biodiversidad en la COP16, después de un poco más de 30 años, de cómo proteger la biodiversidad, en qué vamos realmente, en la responsabilidad de los estados. Hasta allí no estamos involucrando ni la sociedad civil, estamos involucrando los estados. Pero recordemos que hay un tema muy complejo, y es que los estados responden también a intereses económicos, en lo que cada estado denomina su modelo de desarrollo, o el de los chinos, o el de los japoneses, o el de los hindúes, o el de los noruegos, o el de Colombia. Cualquiera de ellos siempre va a responder a una serie de intereses, y normalmente son los intereses de quienes están al frente del poder. Una cosa es la política internacional de los Estados Unidos con los republicanos o con los demócratas en el poder. Lo mismo sucede en cualquier estado. Entonces aquí una cosa muy bonita, y donde yo quiero seguir reconociendo el papel del gobierno nacional y muy particularmente de la ministra de Medio Ambiente, la doctora Susana Muhammad, quien en un acto de habilidad y aprovechando la complicidad afortunada de los brasileños, se pudo traer esta COP a Colombia. Y Colombia hace una cosa excepcional. Todas las COP tienen 2 años para poderse planificar, convocar y realizar. Colombia tuvo 6 meses, porque el país que era titular, por todo el tema aquella de las guerras y demás, no pudo hacerla, faltaban 6 meses, Colombia dice, no le medimos, y se realiza en términos de la participación de la sociedad civil, la COP más importante del planeta. Y allí dividamos los resultados, unos resultados que son los del Estado colombiano, reflejados en el gobierno nacional, departamental y municipal, y en otro acápite vamos a analizar los resultados de las partes, que son las delegaciones gubernamentales, que estuvieron reunidos en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. De la primera parte, pues, se genera todo lo que se denominó el área verde, y en esa área verde Colombia se la juega, y por eso se denominó que sería la cumbre de la gente, y efectivamente fue la cumbre de la gente. Ninguna COP había tenido la posibilidad de una zona verde, un área verde tan amplia, con tanta participación y tan diversa. Eso no había existido. Existían unos cuantos stands donde mostraban algunas cosas, pero eso no pasaba de allí. Aquí se preparó una cosa inmensa. Todo lo que fue el área verde, donde hubo situaciones como esta. Recordemos que en la Plaza de San Francisco, en la Gobernación del Valle, se dio también un área verde, que esa la lideró la Gobernación y la CBC. Cada 3 días cambiaban los expositores de las iniciativas ambientales que allí se dieron. Fueron convocadas todas las corporaciones autónomas del país a que le mostraran al mundo, aquí en Cali, sus avances y los proyectos que tiene también la sociedad civil. Eso fue muy importante. Hubo otras áreas que fueron mucho más estables, mucho más institucionales, como fue todo el centro del Boulevard del Río Cali, y bueno, otras áreas que también estuvieron destinadas, todo lo que se vivió en el Coliseo
del pueblo y demás. Pero ni qué decir del esfuerzo tan grande que se hace en términos de seguridad, en términos de mejorar lo que son los equipamientos de la ciudad para recibir a los visitantes, pero además todo el espectáculo cultural, gastronómico, que le mostró al mundo todo lo que es Colombia, más allá de tristes y trágicas noticias, donde siempre nos refieren por algunos negocios que no queremos ni siquiera mencionar, o por las tragedias a veces de nuestra confrontación. Hoy el gobierno nacional gana el gobierno departamental, y se luce el señor alcalde de Cali como anfitrión y como le correspondía. Y los resultados no pueden ser mejores. Después de reunirse estos tres escenarios y estos tres dirigentes, entonces encontramos que pasaron cerca de 1 millón de personas por esas áreas verdes. Eso nunca se había vivido en una COP. Pero además, toda la cantidad de emprendimientos que se pudieron allí mostrar y que pudieron vender. En promedio, hubo un crecimiento del 243% de las ventas de los emprendedores que estuvieron en Cali, enseñándole al mundo cómo trabajan desde la agricultura orgánica, el chocolate que lo hicieron desde la Orinoquía, o cómo se transforma el papel, o cómo se aprovechan muchos de los recursos que hoy desechamos para poder ser reutilizados y aprovechados y no tener que degradar más la naturaleza. Ni qué decir de todo el escenario para la educación ambiental. Fue hermoso poder mostrarle al mundo en las agendas del Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, la Cámara de Comercio y las universidades más de 1.200 conferencias. Y 1.200 conferencias que definitivamente siguen mostrando realizaciones de lo que hay en el país. Diputado, de todas las enseñanzas que nos deja la COP, aquí en el Valle, en Cali, ¿cuáles son las más importantes que se pueden tomar para la implementación de la política pública departamental? ¿Qué enseñanzas de estos grandes tratados que son tan importantes, pero al mismo tiempo intentan abarcar tanto, cómo lo podemos sintetizar a un departamento que necesita ese cambio, esa transformación? Miren que hubo cosas muy curiosas. En las exposiciones que se hicieron también de visitantes internacionales, nos mostraron algunas herramientas y algunos elementos que empiezan a viabilizar muchos de los tratados internacionales que se han firmado hasta hoy. Pero ¿saben una cosa? Yo considero que hubo algo muy valioso y no podemos dejar de enorgullecernos. Colombia fue modelo. Todo el plan de mitigación de la salud, que estuvo liderada por la doctora Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, al final del evento lo adopta Naciones Unidas como parámetro para las futuras COP. Y miren cosas tan bonitas como esta. En el Valle del Cauca, nuestra asamblea le ha regalado ordenanzas importantes a nuestro estado. Yo tuve la posibilidad de ser autor y ponente de la ordenanza que crea el CODEPAR, en compañía de mi gran amigo y diputado Ramiro Rivera Villa. Y el CODEPAR es ese Consejo Departamental para la Gestión y Protección del Recurso Hídrico, que fue sujeto de una de las presentaciones en la zona azul. ¿Cómo les parece que gobiernos como el de Brasil y Argentina buscan hoy la asesoría del gobierno departamental del Valle del Cauca para implementar esta herramienta en sus países? Y eso se vuelve muy bonito para nosotros. Hubo otra ordenanza también que en compañía de Ramiro le regalamos al Valle del Cauca, y fue la de la conservación de las aves y sus ecosistemas. Pues hoy varios estados están remitiéndose al gobierno departamental, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reconocer la mecánica de construcción de esa ordenanza y mirar cómo la tienen allá. Y digamos que quise darle prioridad a eso porque son aportes de nuestro estado y desde nuestro ejercicio en eso. Pero hay otras cosas en las que definitivamente tenemos que caer. Mire,
Y yo quiero rematar con esto. Todo lo que fue la zona verde, lo que hizo el Estado colombiano en sus diferentes esferas, es más que satisfactorio y es más que ejemplificante para el mundo. Además, por el tiempo que tuvo tan corto para poder establecer toda esa infraestructura. Pero además se vuelve ejemplo de 3 gobiernos que tienen seguramente ideologías diferentes, el nacional, el departamental, el municipal, pero deciden terciar por un escenario que es importante para el país y para la humanidad, y pudieron trabajar de la mejor manera. Y aquí no hay uno más ganador que otro. Aquí lo que fue ganador fue el ejercicio de apartarse de lo ideológico, pensar en el país, pensar en la patria y sacar adelante un proceso tan hermoso. Yo considero que hasta allí es como la parte bonita, y la parte bonita por toda la gente que participó y porque se despiertan varias cosas. Primero, un ánimo ambientalista en el país enorme. Segundo, un ámbito en la academia que tiene la posibilidad de mostrar todos sus esfuerzos, pero también cómo se reconoce la sociedad civil, tanto desde la sociedad rural campesina como las sociedades étnicas en los aportes a la conservación. Eso es supremamente valioso para el país. ¿Tuvo algún rol la Universidad del Valle en la COP16 y cómo fue el enlace con ese conocimiento con los posibles estudios doctorales y desarrollos de maestría y estudios departamentales? No, por supuesto, la Universidad del Valle siempre en una condición, en esa capacidad de autonomía, de reivindicación de la libertad que tiene la academia en lo público, tuvo unos eventos maravillosos, inclusive unas discusiones en términos de economía, porque lo ambiental y lo de la biodiversidad no solo es plantas, esto depende inclusive desde la misma conceptualización religiosa, ni se diga de lo económico y de todo lo que es la conceptualización política. Un papel muy importante se jugó allí, lo jugó también la Universidad de Santiago con una COP alterna, que es, allá tienen una agenda donde están discutiendo los estados, nosotros creemos que los estados la están embarrando, entonces venga, discutamos esta agenda para que les propongamos. Magnífico. Y lo mismo hizo la Unicatólica, son agendas alternas, y eso lo aportó también el Valle del Cauca. Hay un tema que a mí me parece del todo maravilloso, y es la posibilidad que tuvimos de volver a sentirnos caleños, de volver a sentirnos vallecaucanos, de sentirnos importantes. El civismo, la decencia, el trato a los visitantes es una cosa que tenemos que seguir conservando, y yo pienso que eso se lo debemos mucho también a esto de la COP. Miren, el tema del Estado yo lo sigo reivindicando, ¿sí? Y ahí tenemos los resultados importantes. Luego viene ya la discusión real de lo que es la COP, que son las delegaciones de los estados en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Con tristeza, y no lo digo solo yo, lo dicen los analistas de los balances y los ambientalistas, y los mismos informes que surgen de la zona azul, pues quedaron en deuda con la humanidad. Pues es un rotundo fracaso, yo lo quiero decir, y lo voy a decir de esa manera. Y lo poco que se rescató es un rescate que se hace desde el Estado colombiano en unas propuestas que se lograron reivindicar. ¿Por qué fracasan los estados? ¿Por qué fracasan las partes? Porque uno de los temas que se tenía que discutir allá era todo lo que había quedado en el Pacto de Kunming-Montreal, que es la COP15, que es la anterior. Y allí existían 4 objetivos y 23 metas sobre las cuales tenían que venir a discutir cuáles eran esos avances y realmente qué impactos estamos teniendo en la recuperación de la biodiversidad. Pues de eso no tuvieron chance ni siquiera de sacar un informe. Al final, ni hubo quórum siquiera para sacar un gran documento, pronunciamiento de los resultados de lo que allí se discutió en esos días. Y hay temas que obviamente se quedan en deuda. Hoy los ambientalistas estamos convencidos de que la meta que se tenía en las COP para el 2020 inicialmente, de tener en áreas protegidas el 30%
de las áreas continentales, marítimas y costeras de los estados, que se incumplió en el 2020 y la pasaron para el 2030, y hoy no han sido capaces ni siquiera de crear el fondo, colocarle los recursos para poder llegar al 2030 con ese 30% de áreas protegidas, pues es muy grave, es muy grave. Digamos que esa es una de las grandes cosas en las que se fracasa. Hoy estamos convencidos de que al 2030 esa meta no se va a cumplir, pero además porque ni siquiera han tenido la posibilidad de fortalecer el Fondo Mundial para la Recuperación de la Biodiversidad, porque definitivamente no hay un compromiso real de muchos de los grandes estados. Miren, uno de los compromisos era que al llegar a la COP16, los 190 y tantos estados que firmaron ese pacto tendrían que haber entregado meses antes, actualizados, sus planes de biodiversidad. ¿Qué eran los planes de biodiversidad? Cada estado salió con la tarea desde Cumbi, Montreal, de irse a su país, discutir con su sociedad y establecer su plan de biodiversidad para recuperarla y conservarla. ¿Saben cuántos estados finalmente llegaron y enviaron eso? 44. 44 de 193. No hicieron la tarea. No hicieron la tarea. Menos de un 3. Es supremamente gravoso, porque entonces eso dice, si eso es solo un plan en el que usted tiene que acomodarse a los objetivos con los que ya tenés un tratado, pues se vuelve muy complejo. Pero tenemos situaciones tan graves como Estados Unidos, que no es firmante del convenio. Y es uno de los países que también tiene una mega biodiversidad por su extensión. Son 17 países en los cuales reposa el 70% de la mega biodiversidad planetaria. Y de esos 17, solo 5 enviaron el plan de biodiversidad. Y estamos hablando de que los 12 son el 70%. Entonces es un golpe muy complejo para todo el tema de la ilusión que tenemos. Miren, hay situaciones que obviamente también hay que destacar. Y me parece que una de las cosas más importantes, y que es una lucha de más de 20 y 30 años, es reconocer un fondo subsidiario, como se denomina, a una estructura institucional dentro de las COP que tiene la posibilidad de reconocimiento y discusión. Hay una primera, que es la de ciencia y tecnología, y hoy se crea un segundo órgano subsidiario, que es aquel que le va a permitir a todos los que han sido custodios de todas nuestras cadenas genéticas a través de la protección de las especies, acceder a recursos de quienes se benefician de la comercialización de los mismos, de las cadenas genéticas. Y se crea ese fondo. Y hay una cosa que sí es interesante, porque hay que decir que también hubo cosas bonitas, muy escasas, sí, y es que se crea el Fondo Cali. Y para la humanidad y para la historia quedará el Fondo Cali. Y el Fondo Cali es donde van a llegar los recursos de las empresas privadas, de los sectores de la investigación que se están rehusando, donde van a llegar los recursos en un 1% de sus ingresos o en el 0.5% de sus rentabilidades, para que sean repartidas entre la sociedad que ha estado protegiendo ese recurso genético, llámense comunidades étnicas o llámense sociedades rurales. Diputado, aquí nosotros tenemos una pregunta, y es, hay un rumor que se dice que esto es una feria donde se crea un mercantilismo ambiental, donde lo que nos has descrito es real, los principales actores no están entrando al tratado, y hay una serie de empresas que les interesa venir a mercadear con las especies, la genética de nuestros países. ¿Y cuál es lo que lees de esta situación? ¿Crees que verdaderamente la COP es una especie de fraude mundial para poder saquear las especies de los países? ¿O verdaderamente dentro de los principales actores sí hay un compromiso real? Pues con estas cifras, que 44 de 186 y 5 de 17, pues deja mucho que pensar.
Esto tiene también una historia. Lo histórico es que siempre todos los países que nos bautizaron subdesarrollados, nadie nos preguntó si nos queríamos llamar así, pero todos los que nos metieron ahí son los países del sur, donde se tiene la mayor biodiversidad. Siempre hemos sido saqueados, y siempre hemos sido saqueados o en los recursos mineros o en los recursos genéticos. Hoy a mí sí se me hace que de todo esto sale un resultado interesante, y es por lo menos que quienes han sido custodios de todos esos recursos genéticos puedan acceder a unos recursos de aquellos que se han beneficiado históricamente de los mismos. Yo pienso que la humanidad necesariamente tiene que hacer uso de ellos. Pues claro, ¿cómo vamos a decir que no, si allí está la cura de muchas enfermedades, muchas de las medicinas que hoy tenemos? Eso se reconoce. Pero ellos que están en un concepto del mercado, en un arraigo por el capitalismo, tienen que reconocer que existen unas sociedades que los han protegido, incluso sociedades que son dueñas de esas especies. Hay especies que hemos protegido, por ejemplo, en las plantas medicinales y aromáticas, y el conocimiento también ha estado en la sabiduría popular. Muchos estudios los han hecho y lo han financiado farmacéuticas, y luego, pues a partir de identificar el conocimiento de nuestros ancestros, de identificar las plantas, de identificar la cadena genética, hasta la sintetizan y pueden producir ya el remedio. Pero eso tiene un origen y ese origen hay que reconocerlo. Pero también hay quienes no solo han sido custodios, sino que son dueños. Y el ejemplo más clásico es el maíz. El maíz, como nosotros lo conocemos hoy, no existía. Existía una especie por allá primigenia, que era un pastico muy pequeño con un granito muy chico, que era el teosinte. Y a partir de la manipulación de los pueblos indígenas, americanos, centroamericanos, empieza a generarse hasta que se llega al maíz de hoy. El maíz de hoy es una invención cultural de nuestros indígenas y nuestros ancestros. ¿Cómo así que la Monsanto está ahora patentando variedades de maíz? Eso es un acto criminal. Eso es un acto criminal. Y eso es una raponería. Que ese tipo de situaciones no podrían patentarse en la humanidad. Y que tiene que seguir siendo nuestra discusión y nuestra defensa. Pero digamos que en medio de que todo eso está hecho y que la humanidad necesita alimentarse, que por eso no hay que saquear a los demás, entonces podemos decir que crear un fondo de este orden donde algo de esa riqueza se redistribuya, pues, del ahogado del sombrero. Y eso tenemos que considerarlo y estará bien. El Fondo Cali lo que va a buscar es redistribuir parte de esa riqueza en quienes han sido sus custodios hasta hoy. Eso se vuelve importante. Pero diputado, venga, yo vuelvo y pregunto, qué pena ser tan insistente con esto, pero básicamente es como si vinieran a pagar regalías por el medio ambiente. Y yo creo que nos está pagando esos unos pasivos, porque eso hace mucho rato nos lo quitaron. Entonces es una discusión también ética que existe. Mira, hay una discusión ética frente incluso a por qué tienen que pagar de esa forma y ellos no ser socios directos del negocio, ¿cierto? Esa es una forma de verlo. Pero digamos que es también el concepto mercantil que hoy tiene inclusive la parte ambiental. Hablamos de negocios verdes. Cuando estamos hablando de la vida y listo, es una forma de medida y pues nos toca aceptarla porque vivimos en esta sociedad del capital. Pero éticamente no tendría que ser importante porque es negocio, sino porque es la vida, éticamente. Pero esta sociedad nos tocó compartir. También esto se vuelve un oportunismo para muchos. Muchos países llegan aquí con sus tecnologías, las plantas de tratamiento de aguas residuales, de la recuperación de los residuos, los métodos de educación no sé qué, y un montón de cosas que al final puede que sirvan o no, pero al final tienen la misma intencionalidad del mercado. Es la discusión que tú has propuesto y que está también planteada en el mundo, porque se aparta de la ética de la vida y sigue prevaleciendo la convencionalidad del mercado. De eso, pues obviamente sí que se ve mucho. Diputado, pero después de escucharlo atentamente a usted,
de escuchar las preguntas de Luis Fernando, que es un compañero joven, acucioso, estudioso, se me viene a mí un interrogante y es cómo estaba parado el gobierno nacional. Estoy hablando de ese equipo de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, porque uno escucha a la ministra del Medio Ambiente y el comentario generalizado es que es una mujer bien documentada, es una mujer bien preparada, estudiosa y conocedora del tema, pero es que en la zona azul no entraban sino los negociadores, la gente que tenía que ver con el dinero, con los recursos. ¿Cómo está o estaba el gobierno nacional en esa mesa de trabajo, en ese equipo de trabajo? ¿Nos fue bien económicamente? Podemos decir de que con esos dineros, con esos recursos que el mundo nos va a dar, podemos pensar en que vamos a cuidar bien el Amazonas, que toda nuestra geografía va a estar bien cuidada, protegida. ¿Ese balance cuál es? Mire, yo considero que mejor presidencia no pudo haber existido para la COP16 que la de la ministra de Colombia, Susana Muhammad. Estoy convencido de que en otro estado con mayor flexibilidad ideológica, peor hubiera sido la cosa. El Estado se preparó, pero el Estado es una parte, Colombia es una parte. Y hay 190 y tantos, llegaron 130 y tantos a esa discusión. Pero miren que sí había unos planteamientos importantes. ¿Qué es lo que sucede? El concepto es que se juntan todos los estados, definen unas estrategias aprobadas por todos y crean unos fondos donde todos contribuyen y empiezan a entregarle a los estados para suplir las necesidades en la recuperación de la biodiversidad. Ese es el concepto que se maneja allá. Pero aparte de eso, Colombia hizo un ejercicio inteligente. Y entonces Colombia dijo, listo, aquí vamos a discutir sobre Kunming-Montreal, camine pues. Y arrancan y pues poco avanzaron allí. Pero Colombia se atreve a hacer unos planteamientos. Y entonces Colombia hoy le quedan unos fondos del orden de 75 mil millones de dólares de financiamiento internacional para un fondo de la biodiversidad que va a contemplar como 3 tópicos en Colombia. Por supuesto el de la biodiversidad, por supuesto el de lo que tiene que ver con la conservación, con estímulos, y finalmente son unos recursos que están más allá de esa bolsa global que se establece en el mundo y que no la han cumplido. Entonces digamos que aquí hay una cosa importante. Dentro de este fondo están recursos para la Amazonía, están recursos en el tema genético y están recursos en la recuperación de la biodiversidad. Sí van a existir unos recursos al margen de la gran bolsa de resultado de la COP que fueron asertivos en el gobierno nacional y que son fondos principalmente de los gobiernos de Bélgica y Noruega. Entonces eso ya nos da también como un aliento frente al tema. Ha quedado todavía en discusión una propuesta del gobierno nacional que es la del canje de deuda externa por acciones climáticas. Allí todavía hay una discusión porque la dinámica de las reuniones no permitió un consenso todavía sobre el tema. ¿Qué queda de aquí para allá? Mucho de lo que no se alcanzó a discutir van a buscar ellos reunirse en otros momentos antes de la COP17, que va a ser en Armenia, entonces, Armenia país, y entonces van a tener que reunirse a ver todas esas cosas pendientes y logran avanzarle algo. Normalmente en los intermedios de la COP lo que se avanza es muy poco, pero sí hay que decir que el papel del Estado no puede ser mejor. Además, conceptualmente involucran varios criterios. Reivindican el tema agroecológico, pero reivindican la agricultura regenerativa, que va a llegar con elementos de recursos también, pero además reivindican unas discusiones éticas. Y eso lo hace el Estado colombiano. Por supuesto, porque se parte de un tema ideológico que tiene el gobierno de turno en el orden nacional, pero que a mi modo de ver es preciso, se debe defender de esa manera y pues las discusiones pues tienen que darse con los países desarrollados.
Entonces, sí se sigue en deuda en varias cosas. Había un mecanismo por el cual se tenían que evaluar los avances de los estados. Eso al final no se llega tampoco a ningún término, porque no alcanzaron ni siquiera a definir los parámetros sobre los que se iban a evaluar los avances de cada estado frente a los compromisos de la biodiversidad. Adquiridos. Deudas por montones. Todos los 4 objetivos y las 23 metas, lo que se avanza es mínimo. Y lo que sí tiene algo de éxito dentro de esa negociación es las propuestas de Colombia de ese fondo Cali, que bueno, que es una discusión que venía hace 30 años, lo de la discusión de la participación en el uso de recursos genéticos y los 75.000 millones de dólares que van a quedar para poder hacer alguna gestión. Fernando. Diputado, agradecerte, un gran conocimiento que tienes de la COP. Creo que todos los televidentes pues quedaron muy bien informados de lo bueno, lo positivo, lo negativo, y en un balance general, si pudiéramos tener en un futuro la oportunidad de realizar alguna acción como país para aportarle a la COP, ¿qué propondrías que Colombia le podría aportar? Aparte de lo que ya le hemos entregado, ¿qué es ese granito más que le podemos seguir aportando desde una mente tan brillante como la tuya? Mire, lo primero que tenemos que decir es que en términos de esa negociación global, porque digamos que no se acaba tampoco el mundo, ni es que eso tenga toda la razón y lo que pase ahí sea la verdad absoluta, no. Pero en términos de las negociaciones de la COP, hoy tenemos una gran ganancia. Colombia tiene ajustado su plan de biodiversidad. Teniendo ajustado el plan de biodiversidad, podemos orientar recursos. Dentro de esos, Dios permita que podamos acertar en el canje de deuda externa por clima. Ahí ya hay unos elementos trascendentales. Pero el mayor aporte que hoy nosotros podríamos hacer desde el país para seguir siendo ejemplo es en el tema de la reconversión de la agricultura. La línea campesina afirma que el 50% de los gases efecto invernadero son producto de toda la producción de revolución verde, que es toda la química que utilizamos para producir alimentos, desde el consumo en nuestros tractores o en el transporte o la síntesis de todo lo que son fungicidas, insecticidas y todos estos agrotóxicos. Un elemento importante está allí y hay varias herramientas. Hoy reconoció la COP el tema de la agricultura regenerativa y es un avance. Pero hoy el Valle del Cauca tiene plan agroecológico. Colombia quiere tener una ley de agroecología y esa es más trascendental que la sola agricultura regenerativa. Trabajar desde esa posibilidad, trabajar desde discutir, no en una forma volviendo los criminales a quienes tienen monocultivos, pero sí discutiendo con ellos cómo podemos ajustar un poco el modelo a lo que es la estructura de nuestros ecosistemas, se vuelve también un elemento trascendental. Pero yo creo que el más importante es que Colombia tiene que seguir planteando posturas contundentes ante el resto de los estados frente a defender el escenario de la vida. Porque al final lo que hagamos aquí, recuerden ustedes que nosotros solo aportamos el 0.02% a todo el efecto de invernadero y la emisión de gases. Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo que queramos acá, pero eso no va a ser suficiente para salvar el planeta. Plantear discusiones, dar ejemplo, retar a los estados, cuestionarlos a que asuman su responsabilidad, tendrá que ser una responsabilidad que es la única que puede tener la contundencia para que entren en razón todos esos estados. Diputado, me queda a mí un interrogante. Aprovechando la emotividad que tiene Colombia con el éxito de la COP16 y también, ¿por qué no decirlo?, a pesar de que Colombia esperaba que llegara aquí el presidente Lula, por ejemplo. Sí, claro. La presencia de Lula desmotivó muchísimo, desde el gobierno nacional hasta el más sencillo de los colombianos. ¿Por qué? Pues miremos lo que representa el Amazonas para ambos países. Mire lo que de pronto también por la expectativa que generó el presidente, la no presencia aquí de la presidenta de México, ¿no? También, o sea, pero esta motivación
y hablamos de un número tremendo en la zona verde, eso, turistas nacionales, todo, no nos llevaría a nosotros que hiciéramos eventos, de pronto, eventos a nivel nacional para tomar conciencia, donde quienes también lo lideren, y usted hace una gran reflexión ahora, por ejemplo, donde se invite al CRIT, Consejo Regional Indígena, a todo el campesinado, donde ellos tienen el poder en sus manos de llevar la comida a todo el país. Y recuerdo, por ejemplo, a la gente del Cauca, en la siembra de papa, en la siembra de papa amarilla, de papa guata, de diferentes, por ejemplo, la fresa, donde se ha generado una gran expectativa en el departamento del Cauca desde hace aproximadamente, diría yo, entre 4 y 7 años, pero donde se consume mucho químico, ¿no? Entonces, ustedes como asamblea, los concejales, los gobiernos territoriales, de motivar a nuestro campesinado, a nuestros indígenas, a tener eventos o actividades a nivel nacional para seguir con este cariño, con esta emotividad por el cuidado del ecosistema, porque no crea, fue emocionante, fue bonito. Yo no le paraba un pite de carajo de alegría a darle vueltas al can. Para mí fue un disfrute, para mí el disfrutar 1 metro de tierra al lado del can, de lo que se hizo por parte del municipio, del departamento, el apoyo de lo nacional. Hombre, nunca me había divertido la zona de enfrente de la alcaldía de Cali, en la parte de adelante. Yo lo consideraba como zona impenetrable, y qué alegría ver la emotividad de la gente. No valoramos lo nuestro. Entonces, esa clase de eventos a nivel nacional, a nivel departamental, usted es de una zona muy rica en agua, Río Frío, Yotoco, en fin, esa clase de eventos se pueden manejar en este momento de motivar en el país. Mire, por supuesto, además tenemos que iniciar la respuesta con esto. Esos eventos se han realizado y se realizan hace muchos años. Lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos la posibilidad del reconocimiento. El reconocimiento, claro, hacia otras sociedades, por supuesto, las sociedades étnicas, a la sociedad rural campesina, pero ellos también en el reconocimiento a las otras sociedades, la sociedad industrial, la sociedad académica, la sociedad urbana. Entonces, cuando nosotros empecemos a hacer todos esos reconocimientos, que fue el espacio que nos permitió la COP, y allí algunos sectores no vieron mal a las comunidades étnicas, ni las comunidades étnicas los vieron mal, entonces empiezan a reconocerse y empiezan a notarse lo que unos y otros hacen. Por supuesto que, por ejemplo, en la zona de la industria se ha trabajado mucho buscando parámetros de sostenibilidad, seguramente hay que avanzar mucho más, pero las otras sociedades también se han reunido en muchos encuentros intentando aportarle al Estado colombiano desde lo conceptual y desde las formas de conservación de la vida. Hay muchos eventos que se realicen, tenemos que visibilizarlos, tenemos que hacer que sean más seguidos y tenemos que hacer que sean mucho más integradores. Por eso vale la pena reconocer la iniciativa del alcalde de Cali cuando termina la COP16, que plantea institucionalizar en esas mismas fechas la Semana de la Biodiversidad en Cali. Y así se va a perpetuar. A eso se sumarán, obviamente, la Corporación Autónoma, la CBC, el gobierno departamental, pero volvemos a vivir, para que volvamos a vivir esas áreas verdes, las volvamos a vivir y las volvamos a compartir. Y ojalá tengamos allí muchos eventos, que es lo que hay que proponer. El evento de los campesinos, el evento de los indígenas, el evento de los afros, el evento de los industriales, el evento de los empresarios, bueno, y tantas otras expresiones sociales que tenemos. Sí hay que estimularlos, sí se han realizado. Tenemos que escucharnos y reconocernos y seguramente podremos tener un país un poco mejor y además con mucho ejemplo para el resto de la humanidad. Diputado, de pronto el balance de los países, ¿qué países son los comprometidos con el medio ambiente? ¿Qué países? Porque cuando se habla de China, uno ve que tiene toda la plata del mundo, tuvieron la CO en sus manos y son los
yo número uno dañando el ecosistema. Estados Unidos, ahora que llega Trump, va a conservar la misma línea. En fin, ¿qué países a conciencia sí están preocupados? Bueno, de los países que tienen, digamos, unas condiciones de vida privilegiadas, los gobiernos de Noruega, de Bélgica, pues obviamente tienen un gran compromiso. Algo los canadienses y sobre todo desde el estado de Quebec. Hay otros que se rehúsan. Siempre los Estados Unidos tiene resistencia frente a los temas, Rusia, China, incluso Australia y en algunas ocasiones el mismo Brasil. Eso hace gravosa la situación porque son los países de mayor poderío. El resto de países, donde está, por ejemplo, Colombia, Indonesia, otros que están en la parte también como del Ecuador, pues son los que más discuten, los que más dan el debate, pero obviamente somos los que tenemos menos posibilidad económica, pero tenemos la mayor responsabilidad de la conservación. Más o menos ese es el balance de estos países en su compromiso. Diputado, ¿cómo hacemos un balance entre lo que necesita una economía para ser próspera y para mantener su equilibrio? Por ejemplo, en Colombia la exploración de gas, la necesidad de tener gas natural, versus lo que se promueve desde el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en este momento tenemos una dicotomía con el presidente Petro, con la exploración del gas, donde nuestro país ya no tiene reservas, no tenemos yacimientos, no tenemos cómo abastecer el próximo año en caso de que tengamos recortes energéticos y toque prender las termoeléctricas, no tenemos cómo abastecerlas. ¿Cuál es ese equilibrio y cómo la COP plantea ese equilibrio? ¿Cuál es el resultado final entre esa necesidad y ese deber de cuidado por el ecosistema? Digamos que ese punto como discusión dentro de esta COP pues no apareció, va a aparecer en la de cambio climático que va a ser en el Brasil. Y allí todo el tema de las energías, todo el tema de los recursos no renovables empieza a tener un peso muy fuerte en la discusión. Mire, en mi forma de ver, yo soy ambientalista, por supuesto que sí, pero soy un ciudadano de esta tierra y soy un ciudadano del mundo. Nosotros tendríamos que tener una discusión mucho más retadora frente a los países desarrollados. Nosotros somos dueños de muchos de los recursos y tenemos acceso al gas y tenemos acceso al petróleo. Hay una negociación que hay que hacer con los países desarrollados. Si no quieren que lo explotemos, páguenos por no explotarlo. Y con eso nosotros no ponemos en riesgo nuestra balanza económica. Pero no puede ser que nosotros emitiendo el 0.02% de gases a la atmósfera tengamos que sacrificarnos cuando los Estados Unidos no quieren hacerlo y se inventan una sinvergüencería que llama los bonos de carbono para comprarle a otro la posibilidad de las emisiones. Entonces, estos que dejan de emitir, le compro los bonos, yo sigo emitiendo y además emito lo que el otro no emitió. Eso es un acto de sinvergüenzada y de deshonestidad ambiental muy grande. Entonces nosotros también tenemos que plantear nuestras situaciones. Tenemos el derecho a vivir como ustedes, pero vamos a acabar de afectar el planeta. Ustedes ya han tenido el privilegio de la riqueza porque explotaron lo que tenían. Venga, pues reservemos esto para las futuras generaciones, pero ustedes con su riqueza páguenos el bienestar de nuestra sociedad. Esa tendría que ser un acto de justicia. Y si no, pues seguramente tendríamos que ser un poco irracionales, si se quiere, pero aprovechar nuestro recurso porque pues tampoco sería como lo justo en el balance entre los países del norte y los países del sur. Esa discusión, porque yo sí siento que el gobierno nacional la sostiene, porque aflojar es invitar a que otros aflojen y en el conjunto sí hacemos mucho daño. Aquí el criminal no es el que está protegiendo la naturaleza, aquí el criminal es el que no quiere reconocer que protegerla tiene que costar porque ellos ya agotaron sus recursos. Entonces, esa es una discusión que se tiene que dar. De otra manera, tendremos que abastecernos. Y cuando empezamos a ver el tema del gobierno, porque este gobierno es elegido con un discurso sobreprotector sobre los recursos ambientales, sobreprotector con todo el sistema, donde busca el cuidado, pero también está
satanizando al productor, satanizando al que produce petróleo, al que explora gas. Nosotros como sociedad, diputado, ¿cómo podemos llegar a un punto en decirle a las personas, oigan, esto ya es un discurso que se vuelve un discurso de campaña, es un discurso progresista desmesurado, que no es real, que no está contextualizado a la necesidad de la condición real del país? Entonces, ¿qué tanto de esto sí ha sido utilizado indebidamente para fomentar un frenesí en las personas que de una u otra manera no es la realidad de nuestro país y nosotros no somos los culpables, como lo acabas de decir, del deterioro ambiental del mundo? Claro, lo que pasa es que ahí entra una discusión interna, y la discusión interna es si en el país hay equidad, y no existe. Entonces, al final, así como los países desarrollados se han quedado con la riqueza de la explotación de los recursos naturales, también hay que decirlo que en el país ha sucedido lo mismo. La concentración de la riqueza es una realidad. Por eso hay tantas personas que cuando el presidente plantea eso, le da la razón. Porque él poco tiene que perder porque poco ha tenido. Si somos capaces de reconfigurar el escenario y explicarle al resto de la sociedad cómo vamos a acceder, pues si yo al final no accedo, pues qué me importa que exploten eso, pues no lo explote. Y pues nos salvamos, por lo menos tenemos un mundo más bonito. Pero si yo hago parte, seguramente yo sí puedo decir, hombre, hagamos la discusión, pues explotémoslo, porque pues tenemos que vivir de alguna manera. Pero el lío es la inequidad interna que también existe en el país, y que eso está estudiado, reconocido, y eso. Lo que tienen que hacer los países desarrollados en esa bolsa global de la conservación económica, tenemos que hacerlo internamente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Bueno, este ha sido, Luis Fernando, el balance de la COP16. Me imagino que hay muchas cosas y hay que hacer muchos balances, por ejemplo, a la gente que tiene que ver también a nivel macro, como CBC, Corpocuencas, las universidades. Aquí hay que hacer un trabajo interinstitucional, ¿no? Convocando toda la sociedad civil, los indígenas, los campesinos, multitudes como el CRID, Consejo Regional Indígena. Aquí la tarea hay que hacerla muy, pero muy a conciencia. Claro que sí. Aquí el gobierno nacional tiene que definir al bandido, hay que decirle bandido. Al bandido hay que erradicarlo. A uno le da tristeza ver cómo los parásitos del grupo ELN, los mismos que hicieron la toma de empresas municipales de Cali, doctor Alexander López, yo estuve en esa toma, usted la organizó, eso fue con apoyo del ELN. Tomás y Fuentes, que todavía trabajan en Cali y es del sindicato, tenía dos, o tiene, no sé cuánto le han dado de baja, 2 hermanos del ELN. Estoy metiéndome en un problema bien tremendo, porque a veces uno se emociona, Doctor Alexander López, yo no sé si esa simpatía suya que tomó la toma del ELN con usted como presidente del sindicato en Cali, es la misma que tiene Petro con el ELN. A mí me duele, y por eso yo me desubico y de pronto me meto hasta en una demanda, y me mandan y me meten a la cárcel tranquilamente porque tienen hasta fiscal de bolsillo. A mí lo que me preocupa es que derraman el petróleo por hacer un daño al gobierno nacional, por llamar la atención, y ese petróleo se va a los ríos. Claro. Son miserables parásitos. Hombre, no es justo. ¿Hasta cuándo vamos a tener un gobierno débil? Hay que pedirles permiso para llevarle la comida, la ración humanitaria a la gente del Chocó. Y mentiroso. Hombre, bueno, pero paremos ya, el balance ya terminó. El diputado, excúseme, me emocioné. Muchas gracias en nombre del Canal C. El Canal C, Rafael Ávila, nos autorizó adicionalmente 30 minutos más. El balance fue positivo, estamos contentos y ojalá que esa emotividad no muera, que antes, por el contrario, que esa semilla que se sembró y que fue bien utilizada tanto por el alcalde, el gobernador, el propio presidente, hay que reconocer que se metió en el cuento, así haya alejado hoy los panamericanos de la costa, pero bueno, no importa. Muchas gracias en nombre de todos nuestros televidentes, muchas gracias, y esperamos tenerlo aquí en otros eventos importantes para enriquecer nuestro conocimiento. No, pues qué decirles a ustedes, antes toda mi gratitud, Dios les pague por este compartir, por este diálogo.
Y bueno, decirle tanto a la academia como a los empresarios, a los industriales, a la sociedad civil, que tenemos que seguir haciendo estas discusiones con mucha profundidad. Aquí solo le dimos un brochazo a eso de la COP, eso tiene todavía mucha tela para cortar, los indicadores que están trabajando para evaluar, bueno, las posibilidades que se tienen en otros momentos, pero tenemos que darnos la posibilidad de poder discutir esto. Fernando. Diputado, antes de que se me vaya, yo quiero hacerle una pregunta y es, la CBC específicamente, pues sabemos que es un hombre importante, conocedor de la CBC en el Valle del Cauca, de aquí en adelante, ¿cuáles las estrategias puntuales que va a tomar a partir de la COP? ¿Qué le ha dejado la COP a la CBC como en esa institución CAR departamental específicamente? Bueno, yo pienso que todas las instituciones, la CBC, el DANMA, las mismas secretarías de ambiente de los departamentos, a partir de este momento y del plan de biodiversidad que tenemos, tienen que empezar a ajustar sus planes locales y empezar a modificar las formas también de inversión. Pero además les da la posibilidad, en ese intercambio grande que se tuvo, de poder modificar algunos procedimientos, algunos programas, algunos proyectos, hacer más énfasis seguramente en la investigación y en la conservación. Hoy a mí me parece que la corporación tiene una oportunidad extraordinaria y en general las corporaciones en Colombia, que siempre las hemos visto pues como un satán, pero yo creo que al final no lo son, sino que, como dicen en un pueblo en el que yo nací en un pueblito que se llama Fenicia, por allá dicen que el agua viene sucia desde la toma, y eso lo estamos viendo en los que negocian el tema de la biodiversidad, pero lo digo porque hay mucha normatividad nacional que hay que ajustarla para que la puedan aplicar de mejor manera las corporaciones. Las corporaciones cumplen con la ley. Las corporaciones no pueden inventar lo que no existe. Exacto. Y si la corporación tiene que ir a sancionar a un industrial porque contamina y él paga, ahí corrigió, porque la ley no dice el que contamina paga y repara. Entonces muchas de las cosas, eso es como el policía puede ir donde usted y a lo mejor puede, no sé, capturarlo, pero no puede golpearlo, nadie puede tener excesos. Pero yo creo que hay una bonita oportunidad para las corporaciones, no solo las CBC, sino todas OCARs, con todas esas lecturas universales que tenemos, de ajustar un poco más el rigor en la conservación, pero también en proponer normas que sean mucho más drásticas pues para el orden nacional. Pues, amables televidentes, muchísimas gracias. Hemos tratado de hacer aporte a la cultura también desde la biodiversidad. Así es que ustedes muy amables, el próximo jueves, aquí en vivo y en directo con otro tema de palpitante actualidad. Una feliz noche. Mi familia está llena de ti, la tierra está llena de ti, y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás.